¿Cómo te va, Pablo? Silvia, estamos aquí con el doctor Facundo Manes, recordemos un hombre muy prestigioso de consulta, neurólogo, neurocientífico, así me ha dicho usted, doctor, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a reflexionar acerca de lo que ya se está hablando mucho, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, la pospandemia, la nueva normalidad. ¿Qué es lo que se viene, doctor, en materia de percepción espiritual, también desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de salud mental, no solamente de los argentinos, sino de todo el planeta que está atravesando esta gran crisis, que puede ser o una oportunidad o lo último que nos pase como raza humana? Usted me lo dirá. Bueno, hola Silvia, hola Pablo, un placer estar acá con ustedes y reflexionando sobre este tema de cómo esta pandemia nos va a cambiar. Y si uno ve la historia de la humanidad, todas las pandemias han cambiado los sistemas de creencias de la sociedad en ese momento. Así que es muy posible que esta pandemia nos cambie. Puede ser para bien, de esta pandemia podemos salir mejores, con lo mejor de nuestra especie, con la creatividad, la cooperación, el altruismo, o podemos salir peor. Esta crisis puede sacar lo peor de nuestra especie, la restricción de las libertades, el autoritarismo. Hay ejemplos después de la plaga que asetó a varias ciudades de Europa, muchas ciudades lanzaron el Renacimiento, salió algo positivo. Luego de la Guerra Civil Americana se construyó un tren transcontinental, las universidades públicas. Luego de la Segunda Guerra Mundial y de la Gran Depresión surgió el estado de bienestar. O sea, luego de crisis y desastres surgieron cosas buenas, pero también luego de crisis y desastres surgieron cosas malas. Por ejemplo, luego de la peste bubónica hubo matanzas de catalanes y sicilias, de mendigos, de clérigos, relocalizaron a muchas comunidades. Luego, más reciente, de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, hubo más control de los gobiernos, guerras injustificadas. O sea, de esto podemos salir mejor o peor, depende de nosotros. El día después ya empezó, es importante reflejar que muchos hablan de que va a venir un mundo nuevo. En mi opinión, lo que va a venir son aceleramiento de tendencias que venían sucediendo previamente. Lo que Claro. vamos a ver no es un mundo totalmente nuevo, sino que se van a acelerar tendencias que antes de la pandemia ya sucedían lentamente y ahora se van a acelerar. Doctor, yo lo escuché hablar sobre todo de esto, del nuevo orden mundial en el sentido de la nueva espiritualidad, de cómo tratar de sobrellevar estos momentos que generalmente inducen a muchos grupos vulnerables o vulnerados en realidad a la depresión, la ansiedad, el no entender el estado confusional en que uno está, la incertidumbre, el manejo de la misma, sobre todo para aquellos que no tienen recursos. Y una palabra que usted también tomaba en distintos artículos que he leído, de esta voz cantante de los líderes espirituales y los líderes del mundo, que en este momento hoy tienen que gestionar, como aquí en la República Argentina, el aquí y ahora, bajándolo a la cotidianeidad. Esto de que nadie se salva solo, de que hay un espíritu cooperativo al que debemos apelar sí o sí para tratar de salir adelante. Usted hablaba de esto. Es así, es así. Esta crisis va a dar lugar a una palabra que para mí va a ser clave, que es la empatía. La empatía es la habilidad que tenemos los seres humanos de imaginar qué está pensando el otro, de leer un poco el pensamiento del otro y de sentir lo que siente el otro, el dolor o la alegría del otro. Y la empatía nos permite vernos como un todo, porque el que piensa que de esta crisis, de esta pandemia, se va a salvar solo está equivocado. No hay nada peor que el sálvese quien pueda. Lo peor que nos podría pasar es el sálvese quien pueda. Por eso necesitamos tener políticas que no instalen miedo, que instalen cuidado, cooperación y además una palabra que tenemos que tener en cuenta, además de la empatía, es la resiliencia. Mucha gente se vio a lo largo de la historia que luego de desastres, de crisis, mucha gente sale más resiliente. Resiliencia es una palabra que indica que el comportamiento humano es capaz de enfrentar un problema, atravesarlo y salir más fortalecido. Así que palabras claves para el futuro: empatía y resiliencia y cooperación. Y la verdad que es cierto que esta es una crisis no solo de salud, es una crisis económica, de ordenamiento mundial, de orden mundial, geopolítica, una crisis moral, ideológica, y todo esto impacta en los comportamientos, en nuestras emociones, a nivel individual y social. Y como vos decías, hay grandes índices de ansiedad, de estrés crónico, de agotamiento mental, de depresión, por la pandemia, por la cuarentena, por la combinación de algo.
¿Y qué hacemos? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros y muchas cosas que pueden hacer las autoridades, pero claramente hay que poner a la salud mental como prioridad. No se puede separar la salud física de la salud mental. Silvia, Pablo, el doctor los está escuchando. Gracias, doctor. Un placer, como siempre. Facundo, a ver, recién... Un placer. Bueno, igualmente, junto a Laura, usted estaba nombrando la palabra ansiedad. Por cierto, desde hace ya muchos meses es una palabra que está viajando por todo el planeta, ¿verdad? Sobre todo, casi la mayoría del mundo afectados por esta pandemia que es el COVID-19. Pero la ansiedad también, en las últimas horas o en los últimos días, está focalizada en lo que respecta a la vacuna. Sería la solución de todas las soluciones, ¿verdad?, para combatir el COVID-19. Información que llega hoy desde Rusia, por cierto, muy alentadora. Pero lo concreto, que la vacuna está pero no está, doctor. A ver, se trabaja mucho, la fase 3 en la República Argentina, ya ayer se empezó a probar con seres humanos, la información que hoy llega desde Rusia, el trabajo de un montón de científicos. Digo, ¿qué se pueden ponerse a pensar en lo que respecta al futuro, la futura solución de esta pandemia que es la vacuna? ¿Cuánto hay que esperar? Yo sé que nadie tiene la respuesta, pero digo, ¿cuáles son los plazos para empezar a bajar un poquito la ansiedad de muchísima gente que lógicamente está pensando en una solución porque tiene un familiar internado en terapia intensiva? Lamentablemente ya hay que contar muchas víctimas fatales en todo el mundo, pero la expectativa y la ansiedad sobre la cuestión vacunación corren por la misma ruta, ¿no? Muy buen punto. Vos nombraste la palabra ansiedad y yo te sumo la palabra incertidumbre. Claro. Que te diría que en todo el mundo hay una sincronización, yo creo que única en la historia, por primera vez en la historia hay una sincronización de emociones en todo el mundo, y ansiedad, incertidumbre y miedo son emociones que en todo el mundo se comparte. Hay como una epidemia de ansiedad, de angustia, de miedo, de incertidumbre. Y la incertidumbre nos angustia, está relacionada con la ansiedad, y hay dos maneras de enfrentar la incertidumbre. Una es tratar a nivel personal de manejar, de controlar lo que es posible controlar para nosotros. Hay cosas que nosotros no podemos controlar y tenemos que dedicarnos a controlar lo que podemos controlar en nuestra vida diaria. Y lo segundo es, que también involucra a las autoridades, a ustedes, a los periodistas, a nosotros, es cierta perspectiva, cierto horizonte. Y en este tema yo te quiero aclarar que no soy ni infectólogo ni epidemiólogo, soy neurólogo y investigador del cerebro, pero te quiero decir que el manejo del horizonte, de las perspectivas, es muy importante. Y yo, por lo que leo, por mi experiencia como médico, por lo que lo charlo con los colegas, expertos en este tema, sería prudente con la vacuna, porque una cosa es que se descubra la vacuna. Imagínense que antes de fin de año o al principio del año que viene se descubre, se crea la vacuna. Y otra cosa es que llegue a distribuirse a nuestro país y a otras partes del mundo a nivel masivo. Eso va a tardar, así que yo te diría que vamos a convivir con el virus, nos guste o no, hasta mediados del año que viene, hasta fines del año que viene. Y aunque parezca duro esto que estoy diciendo, me parece que tener una perspectiva nos alivia. Al contrario de que digan, bueno, pero qué mala noticia nos da este doctor que indica que va o sugiere que esto va a continuar y que vamos a tener que convivir con el virus hasta pasado a mitad del año que viene. Ojalá que me equivoque, ojalá que esto pase antes, pero yo te diría que tener una perspectiva de que vamos a convivir un largo tiempo con el virus nos da la oportunidad, una vez que aceptamos esto, de reducir la incertidumbre, de apelar a la responsabilidad social, de apelar a cuidarnos a nosotros para cuidar a los demás, a lavarnos las manos, a tener distanciamiento social, a usar barbijo, que es a lo que podemos apelar, a la conducta humana. Y justamente si estamos agotados, si estamos estresados, si estamos ansiosos, cuando estamos cansados, fatigados mentalmente, lo que tenemos es un sesgo de sobreconfianza. Bueno, cuando uno está cansado, que es un poco lo que estamos ahora todos, bajamos la guardia. Justo en el momento que tenemos que cuidarnos más, bajamos la guardia, porque este es el momento que tenemos que cuidarnos más, que tenemos que tener un distanciamiento físico, no social. Tenemos que distanciarnos físicamente, pero socialmente estar conectados como ahora, porque somos seres sociales y tenemos que conectarnos a través de la tecnología. Tenemos que cumplir todas las medidas de cuidado, bajar el miedo y tener cierta perspectiva, porque esto va para largo, nos guste o no. Y si uno mira la historia, y con esto termino, uno ve que pandemias anteriores se resolvieron en 100 años.
Acá estamos hablando que se va a resolver en 2 años. Parece mucho porque estamos en un mundo acelerado, pero en términos históricos, resolver esta pandemia en un año y medio, es un gran logro de la innovación, de la tecnología y de la ciencia, porque otras pandemias han durado décadas. Doctor, decimos todos los días quédate en casa, pero apelamos a su conocimiento y a su consejo médico, claro está, con los chicos, ¿no? Con los menores de edad, con los adolescentes, que han tomado este quédate en casa, rodeados de tecnología, casi como una obligación y están contentos, están felices. Digamos, ¿qué hacemos con ese sector de niños, de menores, de adolescentes que dicen, no, las salidas sociales no, me quiero quedar directamente porque la estoy pasando bárbaro? ¿Es bueno? Es un gran tema, una gran pregunta. Nosotros hicimos un estudio, te puedo responder con datos de la Fundación INECO. La Fundación INECO es una organización sin fines de lucro que apoya la investigación en neurociencias, en neurología y psiquiatría, y el jefe de psicoterapia, el licenciado Torrente, con el doctor Secovi, el jefe de psiquiatría, hizo un estudio masivo de más de 10.000 casos en todo el país y encontramos grandes niveles de ansiedad, de angustia, depresión, de fatiga mental, pero vimos que los chicos estaban afectados. Los jóvenes tienen altos niveles de angustia, de ansiedad, leve, moderado y severo. Y esto se corresponde con estudios previos. En la última epidemia, que tenemos datos del año 2000, que se dio en el sudeste asiático y en Toronto, en Canadá, se estudió el efecto de la epidemia y de la cuarentena, y los chicos son un factor de riesgo. Entonces, primero que tenemos que estar atentos a los chicos, escucharlos, preguntarles qué les pasa, genuinamente estar interesados en lo que opinan ellos, que expresen sus emociones. Y segundo, el punto que vos decías, que yo siempre estuve en contra de usar todo el día la tecnología prepandemia, porque nosotros somos seres sociales. Por eso este virus agarra lo mejor de la especie humana, que es los vínculos humanos, y los usa en nuestra contra. Por eso tenemos que estar distanciados físicamente, pero no socialmente. Y los chicos hoy están con la tecnología y esto puede agotarlos más fácilmente. Así que yo le diría a los padres que los escuchen a los hijos, que escuchen sus emociones, que se expresen, que los padres traten de estar bien, porque los chicos imitan nuestras conductas, y además que le limiten el tiempo de la tecnología, que los chicos tengan un tiempo de entretenimiento sin tecnología, con la familia, con los amigos y un tiempo con la tecnología. Doctor, gracias por estos minutos, muy amable, y nos quedamos con lo que recién decía usted, el distanciamiento es físico, pero no social. Socialmente tenemos que seguir conectados. Bueno, se aprende todos los días de esta cuarentena y de esta pandemia. Facundo Manes, gracias. Gracias a ustedes y gracias por permitirme decirles que tenemos que tener menos miedo y más cuidado. Muy bien, gracias doctor. ¿Laura? Sí, le preguntaba a Silvia recién por los chicos, los adolescentes, preguntarle por los adultos mayores, doctor, que no tienen acceso a la tecnología, con lo cual quedan con las dos variables, aislados físicamente y aislados también socialmente por la tecnología. ¿Qué podemos hacer con ellos? Gran tema, porque antes de la pandemia del coronavirus, ya teníamos una epidemia en el mundo de soledad. La soledad es una alarma de nuestro cuerpo para recordarnos que nosotros necesitamos de contacto humano. Como el dolor es una alarma para ver qué pasa en nuestro cuerpo, para cuidar nuestro cuerpo porque algo pasa mal o algo funciona mal, la sed es una alarma para tomar líquidos, el hambre es una alarma biológica para comer y no malnutrirnos, la soledad es una alarma que nos dice somos seres sociales, porque nosotros en la evolución sobrevivimos en grupos. Los humanos que quedaban aislados se morían porque no podían protegerse del frío, no podían conseguir comida ni responder las amenazas. Y antes de la pandemia ya había una epidemia de soledad. En Inglaterra se creó un Ministerio de la Soledad en Inglaterra. En Estados Unidos el 40% de la población previa a la pandemia mayor se sentía sola, sin hablar con nadie, y la soledad crónica mata más que la polución ambiental, que el tabaquismo, que el exceso de alcohol. Y la soledad crónica nos mata porque somos seres sociales. Y a esta epidemia previa a la pandemia de soledad en los mayores, ahora se agrega que son un grupo de riesgo y tienen que quedarse solos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le doy mi ejemplo. Mi mamá vive en Salto, en la provincia de Buenos Aires. Mi hermano y yo vivimos acá, somos los únicos 2 hijos, tenemos nuestras familias acá. Antes yo la llamaba una vez por semana a mi mamá, porque está muy bien, tiene 80 y pico de años, pero está muy bien. Yo ahora todos los días la llamo,
todos los días la llama mi hermano, a la noche comemos y ponemos el celular. O sea, llamar a una persona, todos tenemos que imaginar qué persona mayor está sola y llamarla. Un llamado a un mayor le cambia el día o la semana. Claro. Entonces, tenemos que estar distanciados físicamente, pero usar la tecnología para estar conectados con los adultos mayores. Es una cosa que podemos hacer cada uno de nosotros y yo le pido a toda la audiencia que hoy piense a qué adulto mayor que conoce y puede estar solo, le haría bien una llamada. Y háganlo. Eso es lo que necesitamos, estar conectados socialmente a través de la tecnología, distanciado físicamente. Gracias, doctor. La palabra del doctor Facundo Manes, recordemos aquí por la televisión pública, un mensaje que llega absolutamente a toda la República Argentina, a los parajes más remotos, con este mensaje, este consejo. Recordemos, estamos atravesando una pandemia a nivel global y aquí en la República Argentina también con una cuarentena que está salvando vidas. Recordemos, hasta que esté la vacuna, esto continúa y va para largo.